que el capítulo trae muchísima enseñanza. Mucha enseñanza, mucho ejemplo de todo lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de este capítulo. Y es un capítulo que es, como yo digo, es actual, porque la palabra es para hoy, la palabra es actual. La palabra, aunque se escribió hace cientos y cientos de años, es para aplicarla hoy día y sirve perfectamente para aplicarla hoy día. Y el capítulo 13, que nos toca hoy de Deuteronomio, es una continuación del capítulo 12, realmente. Y yo me gustaría, antes de entrar en materia en el capítulo 13, me gustaría que leyéramos unos versículos del capítulo 12, al final de él, a partir del versículo 29, para que nos situemos un poquito, y dice: cuando Yahvé tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahvé tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahvé aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así termina el capítulo 12. Pero el capítulo 13 es una continuación de este capítulo 12, donde se nos habla sobre dónde habría que ir a adorar al Señor. No se podía adorar en cualquier sitio, ni de cualquier forma, ni de cualquier manera, sino que había que hacerlo tal y como Él decía, porque Él es el Señor y Él es el que manda. Él es el Señor, el Creador, y Él es el que manda. Y me gustaría recordar antes uno de los mandamientos que dio el Señor referente a este tipo o al tema de la adoración. Dice allí en el capítulo 5 de este mismo capítulo, como dice también en Éxodo, capítulo 20, dice: no tendrás dioses ajenos o dioses extraños delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el capítulo 13 comienza, o sigue hablando, mejor dicho, el Señor por medio de Moisés diciendo: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos para que no conociste, y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta aquí, estos 3 primeros versículos. Y aquí el Señor nos está hablando de personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, que supuestamente son mensajeros de Dios, que supuestamente el Señor les ha hablado por medio de sueños. Y no es la primera vez que el Señor habla en sueños al hombre. Hay muchos casos. Génesis capítulo 20, versículo 3, le habla a alguien que es una persona, un pagano. Es decir, le habla a Abimelech. Abimelech cogió como esposa a Sara. ¿Os acordáis de aquel momento en que Abraham llega al reino de Abimelech y le dice: di que yo soy tu hermano en vez de que soy tu esposo, ¿vale? Aunque en verdad eran familia. Era una media mentira, ¿vale? Y Abimelech la toma por esposa porque es bella, pero el Señor le habla por sueño y le dice: muerto estás, porque la mujer que has tomado ya está casada. Lo estoy parafraseando.
Y Abimelech se arrepiente, habla con Abraham y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y le habló por sueño. Después le habla por sueño a Jacob, a Labán, a José, con aquellos sueños de las vacas, de las espigas. Después también en Jueces, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, le habla a Salomón diciéndole, ¿qué quieres que te dé? Y le habla en sueño a Daniel. En Daniel habla a Nabucodonosor, habla a Daniel también por sueño. Pero no solamente todo es Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento el Señor habla por sueño. Y le habló a José, el padre adoptivo del Señor Jesús. Cuando le dice, lo que ha acontecido en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Y después le dice, una vez que ha nacido el Señor Jesús, le dice, coge a tu mujer y a tu hijo y vete a Egipto, porque Herodes ha decidido matar a todos los niños. Y le habla en sueño. Incluso a la mujer de Pilato le dice, en cierta forma le habla, para que le hable a Pilato, le dice, no tengas nada contra este inocente porque hoy he sufrido por causa de él en sueño. Pero también había gente, supuestamente profetas, que ellos decían, el Señor nos ha hablado. Y esto lo denuncia también el Señor cuando allí en Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 23, versículos 25 y 26, leemos allí lo siguiente. Son palabras del Señor. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y ha habido falsos profetas y habrá falsos profetas. Y habrá falsos profetas, los cuales intentarán engañar incluso a los hijos, a los escogidos de Dios. Y allí, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, fijaos lo que dice allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 8, dice, y entonces se manifestará, está hablando el apóstol Pablo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, está hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra del Señor, dice, por obra de Satanás. Por obra de Satanás. Y hay falsos hombres, y va a haber falsos hombres. El Señor mismo lo dice en Mateo capítulo 24, en el versículo 24, que habría falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas. Pero ¿cómo vamos a identificar a estos falsos profetas? Porque incluso algunos de ellos iban a hacer obras y se iban a cumplir. Iban a hacer milagros y se iban a cumplir. Fijaos, en Apocalipsis, en el capítulo 13, hablando de la bestia, del anticristo, dice allí en los versículos 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y todo esto lo que estamos viendo es llevar al pueblo, a sus oyentes, a los moradores de la tierra, a adorar a aquel que no es el verdadero Dios, sino a dioses extraños, a dioses que no es el Señor, que no es el Señor y el creador del universo. ¿Y cómo deberíamos de identificar todo esto? De una forma muy sencilla, comprobándolo con la palabra. Si el mensaje que lleva por muchas señales que haga, por muchos prodigios que haga,
si no va a favor de la palabra del Señor, si no va en consonancia con la palabra del Señor, no es mensaje del Señor. No hay que hacerle caso, sino que hay que rechazarlo. Y dice allí el Señor, y me resulta muy curioso, cuando dice allí en el versículo 3, a mitad del versículo 3 dice, porque el Señor vuestro Dios os está probando. Fijaos cómo el Señor permite esto para que nosotros examinemos si lo que ese hombre está proclamando, a pesar de sus señales, va a favor o no de la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos. El Señor dice, y es una palabra que se me quedó muy grabada cuando escuché a mi hermano Pablo hace años sobre Mateo 24, cuando dice, nadie os engañe, nadie os engañe, velad. Y velad es estar atento, estar atento. El Señor también dice por medio del apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que va conforme a la palabra del Señor. Debemos de estar atentos para examinarlo todo, absolutamente todo. Tener aquella misma actitud que aquellos hombres de Berea, aquellos nobles de Berea que escucharon a Pablo y para saber si era cierto o no era cierto lo que Pablo predicaba, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron a las Escrituras para comprobar si era cierto lo que Pablo predicaba. Esa debe de ser nuestra actitud en todo momento. Y esa era la actitud que debía de tener el pueblo en aquel tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias las veremos ahora. Pero no quiero que se me quede esto atrás. Porque dice el Señor, os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Esto para qué? ¿Para quién es? ¿Para que el Señor lo sepa o para que nosotros lo comprobemos si estamos amando al Señor realmente? Es para nosotros. Esta prueba es para que nos autoexaminemos y sepamos si realmente estamos amando o no estamos amando al Señor. Si seguimos o no seguimos esas enseñanzas y nos apartamos del Señor. Hemos sido llamados, hermanos, a autoexaminarnos constantemente. Constantemente. Y dice el versículo 4, antes de llegar a las consecuencias para tal profeta o soñador de sueño, dice, en pos de Yahvé vuestro Dios, fijaos lo que dice, fijaos qué verbo usa, andaréis, y andar significa estar en movimiento, seguir los pasos de alguien. Y dice, en pos de Yahvé vuestro Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como discípulos de Cristo? Seguir los pasos de ¿quién? Los pasos del Señor Jesucristo. De hecho, dice Juan en una de sus cartas que debemos andar como Él anduvo. Debemos seguir sus pasos. Debemos de ser un pueblo en movimiento. Andar en pos de Él. Eso también significa confiar en Él. Cuando yo ando tras una persona es porque confío en esa persona. Porque sigo sus pasos porque confío en Él. Además dice temerle. Dice, en pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. No significa miedo, aunque pueda conllevarlo. Significa respeto. Tomarlo en serio. Guardaréis sus mandamientos. ¿Y cómo guardo yo sus mandamientos? Buscándolo. La única forma de guardar los mandamientos del Señor es buscándolo, anhelando estar con Él, anhelando conocer cuál es su voluntad, cuál es su palabra para andar en pos de Él y para también temerle. Y dice además, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, significa buscarle, a Él serviréis. Esa es la consecuencia de amar al Señor. La consecuencia de guardar al Señor, de guardar los mandamientos del Señor y de servirle, y de buscarle, la consecuencia es servirle a Él.
Y termina diciendo ese versículo, a Él seguiréis. Tal y como comienza, termina ese versículo. Y esto no es la primera vez que el Señor lo dice por medio de Moisés. En el capítulo 10, los versículos 2 y 13, fijaos cómo el Señor se repite porque es importante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fijaos cómo se repite las palabras de ese versículo 4, del versículo 3 y del versículo 4. Que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Seguir al Señor es recibir la bendición suya. Recibir su bien. ¿Qué deberían de hacer con aquel profeta o tal soñador? Tal profeta, falso profeta, evidentemente. Quitarlo de en medio. Así de radical era el Señor. Quitarlo del medio. Matarlo. Dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarse del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si nosotros permitimos el mal, si permitimos un pecado en nuestra congregación, al final, ¿qué va a pasar? Que eso va a repercutir. Va a repercutir. Por eso, hermanos, cuando nos autoexaminamos y queremos andar en pos del Señor, no solamente lo hacemos por amar al Señor y por servir al Señor, sino que ese buen testimonio va a ser de influencia también hacia nuestros hermanos. Hacia nuestros hermanos, nuestra familia y también nuestros hermanos. Por tanto, el Señor dijo, tal persona debe ser muerta, quitada. Hoy día no podemos matar a nadie, evidentemente, pero sí aplicar disciplina dentro de las congregaciones. Quitarlo de la comunión, apartarlo, y como dice el apóstol Pablo en su momento, lo estuvimos leyendo en una de las cartas de Corinto, si sigue en el pecado e insiste en el pecado, debe de ser echado de la congregación. Debe de ser entregado a Satanás, como dice, echado al mundo. Voy rápido. Versículos 6 en adelante. Ahí, hermanos, me llama la atención porque ya personaliza el Señor. El Señor personaliza. Ya no habla del pueblo, ya no habla de una ciudad, como vamos a ver después, de una forma rápida, sino de algo personal, de una decisión personal. Fijaos lo que dice, versículos 6 y 7. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, vemos, voy a parar aquí, vemos que el Señor toca por medio de Moisés ya el círculo más íntimo de cada persona. Tu familia y tu amigo más íntimo. Lo que está alrededor tuya, diariamente. Y dice, si te incitare, y me llamaba la atención esta palabra, y la busqué en el diccionario, y la palabra incitar significa inducir, empujar, alentar con fuerza a que alguien haga algo. En este caso era apartar del Señor, adorar a otros dioses. Y eso se hace de una forma consciente, premeditada. Por tanto, esa persona que lo incita está pecando delante de Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer la persona que escucha o a la que quieren inducir a eso? Versículo 8. No consentirás con él. No lo consentirás, ni le prestarás oído,
ni tu ojo, fijaos lo que dice, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. La sentencia por la idolatría es muerte. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es muerte. Pero hay una solución hoy día. El regalo de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay solución. Hubo solución para nosotros y hay solución para aquellos que están hoy día apartados todavía del Señor. Hay una solución. El Señor no está ahí para condenar a la gente. El Señor no quiere condenar a la gente. No los quiere. Él dice, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad, Josué? El Señor no retarda su promesa, porque Él quiere dar tiempo para que la gente se arrepienta, para que nadie sea condenado, como dice en Ezequiel. No quiere la muerte del impío el Señor. Juan capítulo 3, versículo 16, que lo conocemos muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué sigue diciendo? Y nos quedamos siempre en el versículo 16. Y el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios no quiere la condenación del hombre. Es el hombre el que se condena cuando decide no seguir a Dios, no obedecer a Dios. Y además dice aquí, no consentirás, es decir, no lo permitirás. No prestes oído. Si alguien te dice, sigamos a otros dioses o hagamos este pecado, no lo consientas, no prestes oídos. Aparta tus oídos de él. Y dice, tu ojo ni le compadecerá ni tendrá misericordia. Y hay una cosa muy importante aquí que dice, ni lo encubrirás. Ni lo encubrirás. ¿Qué ocurre o cómo deberíamos de actuar, hermanos, sinceramente, si conocemos que la vida de un hermano se ha desvariado por completo, vive una vida no conforme a la palabra del Señor, vive en pecado, como ocurrió en Corinto? ¿Qué hacemos? ¿Nos debemos de callar la boca? Eso no es lo que dice aquí la palabra, ¿eh? ¿Qué dice? Ni lo encubrirás. Es decir, debes de decírselo a quien se lo tengas que decir. En este caso, al anciano, al pastor de tu congregación o a los ancianos. No podemos encubrir. Porque, hermano, el pecado, como veremos al final, y voy a saltar después al final directamente, el pecado afecta a toda la congregación. Afecta a toda la congregación. Después, por último, hay un tercer segmento, por así decirlo, una tercera parte en este capítulo, que habla sobre si escuchares que en una ciudad hay hombres impíos, fijaos cómo lo dice, le dice, si hay hombres impíos que instigan es como incitar también, es inducir a hacer algo que no es bueno, Y si investigas diligentemente, como dice el Señor, y esa debe de ser la actitud de los responsables de una congregación, ser diligentes en investigar si eso es cierto o no es cierto, y ves que eso es cierto, ¿qué debían de hacer con aquella ciudad? Pasar a filo de espada a todos. A todos es a todos. Así es el Señor. A todos. Incluso a los animales debían de matar. Reunirlos todos en medio del pueblo, en medio de la ciudad, y quemar la ciudad entera. Y que esto sirviera de ejemplo para el resto de los pueblos y para el resto de las ciudades del pueblo de Israel. El Señor es santo y su pueblo debe de ser santo. Sé santo porque yo soy santo, lo dice el Señor. Y fijaos qué gravedad tiene para el Señor el pecado que tuvo que enviar a lo más amado suyo, a su Hijo unigénito, para morir por el pecado del hombre, para morir por ti y por mí.
Esa es la gravedad del pecado. Y debemos de ser conscientes de que hubo una persona que vino del cielo, se hizo hombre, se hizo siervo de los hombres, nos dejó ejemplo de cómo vivir para Dios y morir en la cruz del Calvario. Termino. Y me gustaría terminar con esto que me ha llamado la atención. Fijaos que llama a todas aquellas personas que se apartan de Dios y que adoran a las imágenes, lo llama anatema. Anatema es maldito. Y fijaos lo que dice. Dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, nada del maldito, para que Yahvé se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Yahvé tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Yahvé tu Dios. Hay un ejemplo en la palabra, y con esto voy a terminar, en el que alguien cogió del anatema y lo pagó el pueblo. ¿Os acordáis? En Josué capítulo 7 conquistan Jericó y uno llamado Acán vio algo que le atrajo muchísimo, lo cogió sin que nadie lo viera, se lo llevó a su tienda, lo guardó debajo de la tienda, ¿vale? Y nadie lo supo. Fueron a luchar contra otro pueblo, contra el pueblo de Ai, o de Jai, como queráis decirlo, y perdieron. Señor, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque hay pecado en tu pueblo. Hay pecado en el pueblo. Y el Señor le reveló quién fue. Y una vez que erradicó el pecado, una vez que sentenciaron a muerte a Acán y a su familia, volvieron a luchar contra los de Jai, o Ai, como queráis decirlo, y volvieron a vencer. Hermanos, nuestro pecado puede afectar al resto de la congregación. Debemos de ser muy conscientes de ello, muy conscientes de ello. El pecado es algo muy grave y hoy lo vamos a recordar a través de los símbolos del pan y el vino, de que hubo alguien que murió por este mundo, por cada persona de este mundo, para que tuviese la oportunidad de ser perdonado y tener la esperanza y la seguridad de estar en el cielo con Él eternamente. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga y lo que hayamos aprendido en esta mañana cada uno de nosotros lo llevemos a la práctica y a la obediencia del Señor. Amén.